Nosotros cuando vemos un jugador detrás del plato como William Contreras, normalmente nuestra atención se va hacia su brazo de lanzar y hacia su bate. Y también nos enfocamos en la capacidad que tiene él de manejar el juego. Pero hoy quiero que hagamos algo totalmente diferente. Quiero que cuando lo veamos jugar, quiero que cuando veamos esta reacción, nos enfoquemos en algo diferente, en algo que, que es la base fundamental del éxito de William Contreras. Y es sus piernas. No miremos la trayectoria de la pelota, no miremos el framing, cómo recibe la pelota, ni cómo lanza las bases. No veamos su potencia en el brazo, sino enfoquémonos en la capacidad que tiene él de sus piernas, en la velocidad de sus piernas, en la elasticidad de sus piernas, en la flexibilidad y en la potencia que realmente tienen sus piernas. Porque detrás de un buen receptor hay mucho más que un buen brazo. Realmente hay movilidad, hay fuerza, hay coordinación, hay velocidad y sobre todo la capacidad de utilizar esas cualidades en cuestiones de segundos en este máximo nivel que hay en las grandes ligas y en esta máxima exigencia, valga la redundancia, que exige el juego el día de hoy. Como ya sabemos, William Contreras es un receptor de los Cerveceros de Milwaukee y es muy buen ejemplo para analizar esto que nos queremos enfocar, que es en la potencia y en la velocidad y en la agilidad que tiene que tener un receptor en sus piernas. Y no porque es un receptor joven tenga que intentar copiar exactamente sus movimientos. Tú porque seas un receptor que estás aprendiendo cada día más, no vas a intentar copiar las características o cómo juega William Contreras, sino que tienes que agarrar ciertos detalles, ciertos ejemplos para ir mejorando cada día. Nosotros podemos observar algunas cualidades físicas que hacen que un buen receptor pueda moverse de manera eficiente y eficaz detrás del plato. Entonces vamos a ir viendo la capacidad que tiene William Contreras de moverse eficientemente hacia segunda. Muchas veces los scouts o los buscatalentos no ven la potencia de brazos, sino ven la velocidad en que se mueve sus piernas y en la coordinación que tenga su cuerpo para desplazarse o para tener un tiro preciso hacia la segunda base. Nosotros si pensamos por un momento todo lo, todo lo que tiene que hacer un receptor durante un juego, este pasa gran parte del juego o del partido en una posición baja. Tiene que recibir lanzamiento, desplazarse lateralmente, desplazarse hacia adelante, hacia atrás, bloquear pelotas que vienen a más de 100 millas, levantarse rápidamente, reaccionar ante un lanzamiento desviado hacia arriba, hacia abajo y estar pendiente de que si tiene corredores en bases no permitir que al pitcher le roben todo el tiempo y también sacarlo en segunda base. Pasar de estar, ellos pasan de estar prácticamente sentados a realizar un movimiento 100% explosivo para lanzar a una base. Y todo esto ocurre en cuestiones de segundos. Por eso, cuando hablamos del entrenamiento de un receptor, no podemos pensar solamente en lanzar más fuerte o en hacer más repeticiones hacia la segunda base o hacer más repeticiones de bateo. El receptor también necesita desarrollar su cuerpo, poner un cuerpo realmente fuerte, pero no es un cuerpo fuerte de culturista, sino un cuerpo fuerte explosivamente. ¿Para qué? Para poder soportar y ejecutar todas esas acciones de manera eficiente. Y aquí aparece una de las primeras cualidades que quiero destacar, y es la movilidad, si lo regresamos un poco. Es la movilidad, la elasticidad, la flexibilidad que tiene William Contreras. Estas son rutinas diarias que él hace para poder mantenerse al máximo nivel. Muchas veces escuchamos que un receptor necesita ser muy flexible y aquí lo estamos viendo. Este es el claro ejemplo de que William Contreras es muy flexible y también tener una buena flexibilidad puede ser importante, pero existe una diferencia entre flexibilidad y movilidad. ¿Cuál es esta diferencia? La flexibilidad es que podemos entenderla como la capacidad que tiene una articulación, un músculo para permitir determinado rango de movimiento.
pero la movilidad va mucho más allá. No podemos solamente querer tener ese rango de movimiento. Queremos poder utilizarlo con control, estabilidad y fuerza. ¿Ok? Y eso es fundamental para un receptor. Aquí vemos a William Contreras haciendo peso muerto con pesos muy elevados y con bandas elásticas, haciéndolo de manera explosiva. Él busca fuerza y él busca explosividad y también, como ya vimos anteriormente, busca flexibilidad. Son tres cualidades que necesita un receptor para tener éxito, para evitar lesiones y ser muy explosivos y ser eficiente en esta posición tan exigente como es la receptoría. Ahí vemos trabajándolo con bandas elásticas, haciendo saltos verticales de manera explosiva y trabajando la flexibilidad. Son tres cualidades indispensables en la movilidad con el trabajo de William Contreras. Otra cosa importante, cuando un receptor se encuentra en una posición baja necesita tener suficiente movilidad en sus tobillos y en sus caderas, y otra de las estructuras para poder mantener esa posición sin perder el equilibrio, pero además necesita tener fuerza suficiente para controlar el cuerpo y salir rápidamente de ella. Fíjate como William Contreras, fijémonos como William Contreras utiliza sus piernas cuando hace una recepción. Veamos cómo, vamos al principio, utiliza sus piernas. Mira esta capacidad que tiene él de desplazarse rápidamente y reaccionar en cuestiones de segundos. Veamos cómo mueve sus piernas. Él está preparado. Él está preparado. Mira cómo reacciona. Son ciertas características que tiene que tener, o él se prepara para lograr todo lo que hace. Y como él, hay muchos receptores en las grandes ligas que están capacitados, que están entrenados para lograr esto que logra William Contreras. Todo lo que estamos hablando hoy es una de las cosas, o son las cosas que los receptores jóvenes deberían empezar a entender. Realmente deberían empezar a entender. No se trata de simplemente de sentarse o agacharse detrás del plato y recibir pelotas. Se trata de preguntarte si eres jugador o tienes un hijo o un amigo que es receptor y tiene futuro, quieres buscar un futuro en esto. Realmente tienen que preguntarse, ¿puedo controlar esta posición? ¿Puedo moverme? ¿Puedo mejorar todos los movimientos que tengo que hacer? Toda la velocidad que tengo que tener en las piernas. Puedo tener fuerza, estabilidad en mis rodillas, en mis tobillos para moverme y levantarme rápidamente. Tengo la capacidad de eso. Lo puedo desarrollar, puedo trabajar, tengo la disposición de trabajar y mejorar. Esas son preguntas que tenemos que hacer. Porque la verdad, esto no es una posición realmente estática como muchos lo creen. Es totalmente diferente, es una posición que te mueves muchísimo durante el juego, durante todo el juego, que el juego dura aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Ahora, imagina que eres un receptor joven y quieres comenzar a trabajar estas capacidades. ¿Por dónde deberías comenzar? Lo primero sería evaluar tu movilidad, como ya le hemos hablado. Evaluar tu movilidad de cadera, evaluar tu movilidad de tobillo, evaluar tu fuerza en las rodillas. Una de las zonas que deberías prestar atención principalmente son a los tobillos. Este tobillo puede influir bastante en la capacidad de mantener posiciones profundas, especialmente cuando queremos mantener los pies apoyados y controlar el cuerpo. Un ejercicio muy sencillo para utilizar esta movilidad del tobillo es elevando la rodilla hacia adelante mientras mantienes el talón apoyado en el suelo. Puedes realizar alrededor de 2 series de 10 repeticiones por cada lado, siempre de manera controlada y sin dolor. Después podemos trabajar la movilidad de la cadera. La cadera es muy importante. Aquí tenemos ejercicios como el 90 de cadera que permite trabajar diferentes posiciones de rotación de la cadera. También podemos utilizar movimientos como el abductor rock back,
que nos permite trabajar la movilidad de la zona interna de la pierna y la cadera. Esto es importante porque un receptor necesita poder abrir y cerrar y desplazar las piernas constantemente, así como lo estamos viendo acá en William Contreras. Él tiene una rodilla en el piso, la otra totalmente abierta hacia adelante, y él tiene en sus abductores, ahí vemos la flexibilidad que tiene en sus abductores, en sus piernas, en sus isquiotibiales, la movilidad que tiene en su cadera, en su tobillo, y es algo totalmente importante, la fuerza, la flexibilidad. Pero aquí viene algo todavía mucho más importante. No quiero que pienses que hacer estiramientos durante 30 minutos automáticamente te va a convertir en un gran receptor. La movilidad tiene que tener un propósito. Si mejoras tu movilidad, pero no tienes las fuerzas necesarias para controlar ese rango de movimiento, probablemente no vas a aprovechar todo el potencial cuando estés jugando. Por eso el siguiente punto es la fuerza. Un receptor necesita piernas realmente fuertes. Y fuertes no estoy hablando de tener mucha hipertrofia o tener mucha masa muscular. Cuando digo de ser fuerte, no estoy hablando únicamente de levantar grandes cantidades de peso dentro de un gimnasio. Estoy hablando de tener la capacidad de producir y controlar esa fuerza en diferentes posiciones. Ejercicios como las sentadillas, los split squat, el peso muerto, como lo estamos viendo que hace William, el peso muerto rumano, incluso movimientos como el cross back squat pueden ser herramientas muy interesantes dentro de un programa de entrenamiento bien estructurado. Por eso también tienen que pensar quién es la persona que me está entrenando, quién es la persona que me está preparando, qué capacidades tiene, de dónde viene, jugó, no jugó, entrenó o no entrenó, conoce el deporte, conoce de entrenamiento, dónde estudió, qué hizo, qué experiencia tiene. Por ejemplo, un ejemplo de un ejercicio, un split squat puede ayudarte a desarrollar fuerza de manera unilateral, algo que resulta interesante porque en el béisbol nosotros constantemente tenemos que producir mucha fuerza utilizando una pierna más que la otra. A veces no tenemos como en la caja de bateo nosotros siempre hacemos un pequeño, cargamos hacia atrás y la pierna, si eres derecho, la pierna derecha carga y mantiene toda la fuerza y se va directamente a la cadera y termina en los brazos. Entonces siempre tenemos que tener fuerza, eh, eh, manejamos la fuerza de manera unilateral, o sea que manejamos fuerza en una pierna más que otra, y así sucesivamente. Otro ejemplo son los cross squat. Por otro lado, combinan la fuerza y la movilidad y de control lateral. Y esto nos lleva a otro punto muy importante para los receptores, el movimiento de manera lateral. Porque cuando una pelota se mueve fuera de la zona de strike que esperabas, no tienes tiempo para pensar demasiado. Tu cuerpo tiene que reaccionar. Y aquí aparece la velocidad. Un receptor no necesita solamente ser fuerte, necesita poder y saber aplicar esa fuerza rápidamente. Imagínate que estás echando detrás del plato, en esta posición. El lanzamiento viene hacia el home y de repente tienes que desplazarte hacia la izquierda, hacia la derecha. No necesitas hacer una sentadilla perfecta y ahí lo haces como te salga. No necesitas pensar en que estás trabajando un músculo, necesitas simplemente reaccionar. Por eso nosotros no hacemos en el gimnasio trabajo de hipertrofia, no tenemos trabajo de culturismo, sino hacemos trabajo de fuerza explosiva, porque eso es lo que nosotros buscamos dentro del terreno. Por eso de una, del trabajo de fuerza, un receptor joven debería incluir ejercicios de velocidad y reacción. Y nosotros podemos acá utilizar desplazamientos laterales cortos. Aquí vemos también a William Contreras haciendo desplazamientos laterales, cambios de dirección, salidas de posición de receptor. Muchos ejercicios que también lo vemos mucho en redes sociales, en las academias los aplican. Pero muchas academias lo que no aplican es la fuerza explosiva y la flexibilidad en los receptores. Muchos saben de framing, muchos receptores tienen IQ intelectual del juego, saben llevar un juego, pero hay ciertos detalles que también hoy en día los scouts, los buscatalentos se dan cuenta que es ese desarrollo atlético de un jugador. También nosotros podemos realizar desplazamientos laterales durante 5 segundos, intentando reaccionar rápidamente. Incluso algo tan sencillo que un entrenador señale hacia la derecha, hacia la izquierda. Muchos métodos que en este video lo voy a ir poniendo, que voy encontrando en internet. Pero también tenemos que recordar algo. Entrenar velocidad no significa entrenar hasta quedar completamente agotado, exhausto
y sin ganas de nada. Si que nosotros queremos trabajar la velocidad, necesitamos intentar realizar los movimientos con máxima intención y buena calidad, máxima explosividad. Porque cuando estamos completamente fatigados, probablemente ya no estamos entrenando a la misma velocidad y de la manera correcta. Estamos entrenando resistencia y en realidad no estamos buscando resistencia, que es el punto principal de este video. En este video estamos hablando o nos enfocamos en la explosibilidad, flexibilidad y fuerza explosiva. Ahora quiero volver nuevamente a William Contreras, porque justamente ahí está la parte interesante. Cuando observamos un receptor profesional, muchas veces vemos solamente el resultado final. Vemos los logros que ellos tienen en el terreno, los outs que sacan, las jugadas que ellos hacen y el estadio lleno y todas esas cuestiones. Vemos al jugador moverse muy rápidamente, bloquear la pelota, hacer malabares y cosas extraordinarias detrás de plata. Pero detrás de ese movimiento hay muchos años de entrenamiento. Hay personas que ellos han buscado, que tienen esa experiencia, esa experticia, esa profesionalidad de poderlos ayudarlos y llevarlos y mantenerlos en ese nivel. Ellos buscan fuerza, movilidad, coordinación, todo lo que hemos hablado durante este video. Hay práctica específica del béisbol, personas que conocen, hay personas, hay trainers, hay psicólogos, hay nutricionistas, hay muchos profesionales detrás de ellos que ellos están dispuestos a pagarle mucho dinero para poder mantenerse en ese nivel. Por eso si eres un receptor joven, no deberías mirar a un jugador de grandes ligas y pensar, tengo que moverme igual exactamente que él, porque todos no tenemos la misma capacidad de física, la misma capacidad atlética, no tenemos la misma característica física, por decirlo así. Lo que deberíamos nosotros preguntarnos es qué cualidades tiene este jugador que yo puedo empezar a desarrollar o que puedo empezar a trabajar. Y ahí cambia completamente la forma en que nosotros entrenamos. Porque quizás no tengas la misma experiencia que William Contreras, quizás todavía estás creciendo y desarrollándote como jugador. Quizás todavía estés aprendiendo a recibir correctamente, a mejorar la receptividad del frame, pero si puedes o quieres comenzar a trabajar tu movilidad, puedes comenzar a desarrollar fuerza, puedes empezar a trabajar tus desplazamientos laterales, puedes mejorar tu coordinación, aprender a moverte de manera más eficiente. Puedes seguirme en este canal y aquí vamos a estar hablando todo lo que tenga que ver con béisbol. Por eso sígueme, suscríbete a Aficio Béisbol. Te voy a poner un ejemplo. Una pequeña rutina de 2 o 3 veces por semana podría comenzar con alguno de los ejercicios de movilidad de tobillo que te lo voy a poner acá. Podrías hacer 2 series de 10 repeticiones por cada lado, después podrías trabajar 90 por 90 de cadera, luego podrías pasar ejercicios de fuerza como los split quad, los quad quad y finalmente terminar con algunos de los ejercicios de velocidad y reacción. No necesitas hacer ejercicios diferentes, necesitas ser un jugador o un atleta constante. Eso es lo que te va a poder llevar al éxito. Porque el objetivo final no es ser bueno haciendo ejercicio. El objetivo final es convertirte en un mejor receptor y mejorar todas las habilidades para que puedas pasar al siguiente nivel. Y aquí quiero dejarte una idea que considero fundamental. Un buen receptor no solamente debe preguntarse cuánto puedo levantar, también debería preguntarse, ¿puedo moverme bien? ¿Puedo controlar mi cuerpo? ¿Puedo mantener una buena posición? ¿Puedo reaccionar rápidamente? ¿Puedo producir fuerza explosiva de diferentes posiciones? Y sobre todo, ¿puedo llevar todo esto al terreno de juego? ¿Puedo llevar esto a buenos resultados? Porque el béisbol es un deporte donde muchas veces las diferencias se encuentran en pequeños detalles. Una fracción de segundo, un pequeño desplazamiento, una reacción más rápida, una posición, un mejor control del cuerpo. Y cuando hablamos de receptores, esas pequeñas diferencias pueden ser muy enormes. Así que no te enfoques en el bate, solamente en el bate o en el brazo de estos grandes receptores. Fíjate en su movilidad, en su desplazamiento, en su fuerza explosiva, en cómo cómo se desenvuelve dentro del campo, y busca videos de estos receptores, cómo trabajan, qué hacen, para que tú también lo puedas aplicar y puedas ser un gran receptor. Si eres receptor y quieres que haga un próximo video hablando específicamente de qué ejercicios puedes utilizar para mejorar tu movilidad, tu rapidez y tu explosibilidad detrás del plato, déjamelo acá en los comentarios. No te olvides de suscribirte en Fisio Béisbol y nos vemos en el próximo video. Esto fue William
Contreras. Nos vemos.